Imagina un país donde puedes casarte con tus primos, donde puedes ser arrestado por decir la verdad, donde la gente come pescado aún vivo y tiene hábitos culinarios muy diferentes. Este es Japón, la tierra del sol naciente, y hoy te contaré cosas que suceden en Japón que son diferentes al resto del mundo. Número 1. La edad de consentimiento sexual. Es un tema que sin duda muchos aquí encontrarán absurdo, pero la edad de consentimiento sexual en Japón hasta hace poco era de 13 años, una de las más bajas en el mundo. Esto significa que legalmente una persona de 13 años o más podía consentir en actividades sexuales. Esta regla formaba parte del Código Penal japonés desde 1907, y solo se modificó hace unos meses. Algunas prefecturas tenían leyes locales que elevaban la edad a 16 o 18 años, pero en general la edad nacional de consentimiento era de 13 años. En otros lugares del mundo, como Brasil, por ejemplo, la edad de consentimiento está en los 14 años, lo que también es bastante temprano en la adolescencia y genera grandes discusiones. Pero ningún otro país se acercaba realmente a Japón en este aspecto, lo que siempre fue bastante polémico. Esta discusión creció mucho en los últimos años y hace poco tiempo, más precisamente el año pasado, Japón cambió esta edad mínima a 16 años, después de 11 largos años. El gobierno finalmente tomó alguna medida sobre el tema y se dio cuenta de lo delicada que era esta cuestión, y cómo ponía a muchos adolescentes y jóvenes en una situación bastante peligrosa. Número 2. Casarse con primos. Este tema es un poco más ligero, pero aún así involucra relaciones y principalmente matrimonio. Como el título sugiere, es legal en Japón casarse con tu primer primo, y sí, en Brasil también está permitido casarse con primos, aunque existen una serie de leyes que lo prohíben. Los parientes sanguíneos y los parientes por adopción son términos autoexplicativos. El pariente por afinidad se refiere a casos en los que, por ejemplo, te casaste con una mujer, te separaste de ella y ahora la madre de ella es tu suegra por afinidad. Legalmente no puedes casarte con esta mujer, incluso si estás divorciado de tu exesposa. Normalmente, el matrimonio con primos, aunque sea legal aquí, también es una práctica desalentada por el temor a conexiones genéticas más cercanas. Como los lazos de parentesco pueden acabar trayendo enfermedades o malformaciones a sus hijos. La verdad es que en otras partes del mundo y en varios países casarse con tu primer primo aún es contra la ley. Esta ley se remonta al periodo Meiji de Japón, aprobada en 1898. En Japón, esta práctica es tan común que hay una palabra para ello, okon. De hecho, muchas personas famosas y conocidas en Japón se han casado con sus primeros primos. Por ejemplo, el 56º primer ministro de Japón, Shinzo Abe, estaba casado con su primera prima. Incluso hubo 2 primeros ministros después de él que también estaban casados con sus primas. Una de las razones para esta ley era permitir que las familias mantuvieran su riqueza dentro de la familia. Afortunadamente, para aquellos que viven en Japón hoy y también quieren pasar legalmente el resto de sus vidas con sus primos. Número 3. Difamación. Esto es bastante interesante pues en Japón, puedes demandar a alguien por difamación si dañan tu honor, es decir, tu imagen pública, incluso si las declaraciones son verdaderas. Esto sorprende a muchos porque en Estados Unidos se entiende la difamación como la comunicación oral o escrita de una declaración falsa sobre otra persona, que perjudica injustamente su reputación y generalmente constituye un delito o crimen. Pero en Japón, dañar el honor de alguien, o incluso el honor de una empresa, está protegido por ley, a pesar de que las declaraciones sean verdaderas. Debo señalar, sin embargo, que muchas leyes en Japón dejan mucho margen para la interpretación, pero los 3 criterios principales para la difamación en Japón son: 1. La declaración se comparte con el público en general, 2. Revela hechos específicos, verdaderos o no, y 3. Causa daños al honor de alguien, ya sea socialmente, en su valor o en cómo se valoran. Por ejemplo, decir a tus compañeros de trabajo o al público que tu jefe casado está teniendo una aventura con alguien, aunque sea completamente cierto, se considera difamación en Japón. Incluso las declaraciones en línea, si cumplen con los 3 criterios mencionados anteriormente, pueden considerarse difamación. Hay excepciones,
como si estás informando sobre hechos de interés público o si eres un denunciante exponiendo fraudes corporativos. Pero al final del día, la ley japonesa busca proteger a individuos y empresas de actores malintencionados que intentan dañar su honor o imagen. Aquí hay dos ejemplos que realmente ocurrieron en Japón. En 2018, una persona estaba teniendo una aventura y fue publicada en redes sociales por terceros. A pesar de que la aventura estaba ocurriendo, la persona demandó al tercero por difamación. El Tribunal de Distrito de Tokio falló a favor del demandante y otorgó 100.000 yenes, cerca de $800, en compensación. Hoy en día, en otro caso, ocurrió un incidente de casi violación en un círculo de eventos. La casi violación, según la definición japonesa, es un delito de tener relaciones sexuales con alguien que está inconsciente bajo la influencia del alcohol, y ha perdido el conocimiento para resistir o no pudo resistir. Una revista publicó un informe anónimo sobre lo que sucedió sin revelar el nombre real del sujeto. A pesar de que el incidente ocurrió y el sujeto permaneció anónimo en el informe, el tribunal aún falló a favor de él, porque podría ser identificado. Recibió un total de 4 millones de yenes por daños y perjuicios por difamación. Esto no necesariamente es ilegal en todo el mundo, pero vale la pena mencionarlo, ya que para los japoneses, el honor se considera una virtud y una valoración justa de los demás. Por lo tanto, si estás en Japón y alguien te está difamando, tal vez puedas hacer algo al respecto e incluso ganar algo de dinero. Esto no es una recomendación, pero nunca se sabe cuándo necesitarás esta información. Número 4. Comida. En Japón, la caza de ballenas y delfines, e incluso comer focas y leones marinos es totalmente legal, aunque forme parte de la dieta de algunos japoneses. Probablemente sea seguro afirmar que la mayoría no se alimenta de esto con frecuencia. Sin embargo, todavía es muy fácil encontrarlo en tiendas y algunos restaurantes. Por otro lado, comer tiburón también es legal en Japón y es una práctica más común. Es considerado un plato delicioso y se encuentra fácilmente en menús, especialmente en restaurantes chinos en todo Japón. Como es un plato considerado caro, los japoneses no lo comen regularmente. En cuanto a la caza de ballenas específicamente, Jodimo Urishite, responsable de la retirada de Japón de la Comisión Internacional de Caza de Ballenas, explicó que comer ballenas en Japón se ve como un signo de respeto por diversas culturas. Muchos japoneses creen que no es correcto que personas de otros países impongan sus prácticas alimenticias sobre ellos. Independientemente de si estamos de acuerdo o no, la realidad es que actualmente está permitido consumir carne de ballena en Japón. La culinaria de Japón está llena de cosas diferentes, y otro ejemplo de ello es la práctica de servir peces aún vivos, como en el ikizukuri, donde el pescado se prepara delante del cliente, mientras aún está vivo. Aunque esta técnica es considerada controvertida en muchos lugares, es aceptada en Japón como una forma de garantizar la frescura del plato. Otra delicadeza que puede sorprender es el consumo de huevos crudos, como en el plato tradicional japonés llamado tamago kaki gohan, que consiste en mezclar un huevo crudo con arroz. Mientras que en algunos países se desaconseja el consumo de huevos crudos debido a preocupaciones por salmonela, en Japón esta práctica no solo es común, sino también considerada deliciosa. Las prácticas curiosas no terminan ahí. Todavía puedes encontrar restaurantes temáticos de lo más bizarro posible, como es el caso de los restaurantes, heladerías y cafés temáticos de caca, donde los alimentos pueden parecerse a, bueno, ya sabes. Y se sirven en mini vasos que se asemejan mucho a tu trono sagrado donde haces tus necesidades. Número 5. Cigarrillos. Hoy en día, prácticamente todos sabemos que los cigarrillos no son tan buenos para las personas. Muchos lugares alrededor del mundo tienen leyes que protegen a los ciudadanos, incluyendo a los niños, del tabaco y del humo pasivo. Pero Japón, aunque aún no ha llegado allí, está haciendo algún progreso. Todavía hay cosas que puedes hacer legalmente aquí en Japón con respecto a los cigarrillos que no son necesariamente legales en otras partes del mundo. En Japón, aún es posible comprar cigarrillos en máquinas expendedoras, siempre que tengas algún tipo de identificación y seas mayor de edad. Aunque la mayoría de las zonas para fumar en interiores han sido prohibidas a partir de 2020, aún es posible fumar en habitaciones de hotel, bares de puros e incluso en algunos restaurantes y bares de tamaño pequeño que estaban abiertos antes de abril de 2020.
De todos modos, Japón ha recorrido un largo camino desde hace algunos años, cuando prácticamente en cualquier lugar cerrado se podía fumar. ¿Cuál de estas diferencias culturales te parece más notable? Deja tu comentario abajo y hasta el próximo vídeo.